Señora Presidenta de la República, Su Excelencia Michelle Bachelet Jeria, señor Andrés Saldívar, Honorable Presidente de la Cámara del Presidente del Senado, excelentísimo Ministro, señor Hugo Dolmetsch, Presidente de la Corte Suprema, señor Jaime Campos, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señora Lorena Fries, Subsecretaria de Derechos Humanos, ministros, subsecretarios, señora Claudia Pascual, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señor Pablo Esquela, Ministro del Deporte, señor Felipe Del Pin, Alcalde de La Granja, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, Policía de Investigaciones, embajadores, organismos internacionales, jefes de servicio, representantes de la sociedad civil, defensores, defensoras de derechos humanos, amigos y amigas. Quisiera también agradecer a nuestra presentadora Daniela Vega por participar de este informe y hacerle éxito en todos sus certámenes internacionales que tiene durante el próximo año. Quisiera agradecer a todos y todas su asistencia a la ceremonia de entrega de este informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile el año 2017, que es el momento en que con todos los poderes del Estado, organismos autónomos, universidades, sociedad civil, defensores y defensoras, tenemos un espacio para reflexionar sobre los temas pendientes, los aciertos y los desafíos que nos presenta el permanente cambio del Estado, que es respetar y garantizar los derechos humanos. Cada año, luego de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto hacemos un llamado, una invitación a las instituciones y a la sociedad chilena a reflexionar si nuestro país está más cerca o más lejos de las directrices consagradas en la Declaración Universal de 1948. Para esto, nuestra herramienta es el informe anual, en el que se presentan recomendaciones al Estado que deben observar y ser consideradas desde este año en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Este ejercicio es necesario, pues la defensa de los derechos humanos es un proceso de cambio y evolución continua de parte del Estado y la sociedad. Si se cree que la defensa de los derechos humanos tiene una fecha de término, un momento en que se puede dar por acabada, es una creencia errada. Es un proceso y una forma de comprender el rol del Estado y de ver la sociedad, que en su transformación permanente va exigiendo más y más a la institucionalidad vigente. Esta mirada, forjada a la luz de tragedia, dictaduras e injusticias, es uno de los logros de nuestra democracia que hay que cuidar. Este patrimonio de la democracia, que son los derechos humanos, puede verse amenazada de múltiples formas, pero por lo menos hay tres que quisiera compartir con ustedes. La primera, cuando se considera que los derechos humanos son cosa del pasado, ya que no tienen sentido hablar de los derechos humanos en el año 2017, y que por supuesto no podrían existir violaciones de derechos humanos en una democracia. Este camino de autocomplacencia irremediablemente lleva a desatender nuestra sociedad democrática y a mermar el Estado de Derecho. En democracia, tristemente, sí se pueden vulnerar los derechos humanos. Una democracia no es más grande cuando niega las violaciones, cuando las oculta o cuando las justifica. Una democracia es más grande cuando puede entender esas violaciones, reconocerlas, prevenirlas y repararlas. Atender vulneraciones, prender señales de alerta, buscar reparación, son razones de ser de este instituto. Una institución nacional de derechos humanos que al ser parte del Estado también tiene la responsabilidad ineludible de incentivar a que los otros órganos públicos sean mejores y que las víctimas obtengan justicia y reparación. Una segunda amenaza a los derechos humanos es la pérdida de valor que la sociedad les asigna. No importa lo que nosotros hagamos desde el Estado, desde las autoridades públicas, si la sociedad, si el ciudadano o ciudadana no valora los derechos humanos. Si no existe valor social de los derechos humanos, es cosa de tiempo hasta que sean algo irrelevante en el discurso público. El desafío, por lo tanto, que tenemos todos los acá presentes es generar ese cambio cultural para que en el día a día el respeto de derechos sea un tema de todos y todas. Finalmente, quisiera referirme al riesgo de asociar los derechos humanos y su defensa a un sector político determinado. Los derechos humanos sí son políticos, en el sentido más tradicional del término, pues son el resultado de los puntos de acuerdo basales para la convivencia en comunidad. Son los aspectos que nos unen, en los que hemos logrado consensos,
más allá de las visiones ideológicas, religiosas o morales que cada uno sustentan válidamente. Los derechos humanos no pueden ser un tema de trincheras. Estamos llamados a tener una mirada republicana, de largo plazo, de colaboración y sobre todo de prevención de ocurrencia de derechos. El Instituto, para el ejercicio de sus funciones con autonomía, al igual que los poderes del Estado, requiere garantías de estabilidad, de financiamiento y respeto de sus atribuciones. Por nuestra parte, vuelvo a expresar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy es una institución más fuerte, más consolidada y con una experiencia para ejercer su mandato de resguardo de los derechos humanos de todos y todas. Un instituto sólido, autónomo y estable fortalece el Estado de Derecho y fortalece la democracia. Con alegría puedo confirmar que el próximo año, el año 2018, el Instituto dará el paso definitivo en su presencia nacional, inaugurando las 4 últimas sedes regionales que nos quedan: Atacama, Aysén, O'Higgins y la región metropolitana. El Instituto tendrá presencia nacional. Así como el Instituto está más consolidado, también lo está la institucionalidad del país. Este año ha sido de avances significativos: la instalación plena de la Subsecretaría de Derechos Humanos en nuestro país, la pronta publicación del Plan Nacional de Derechos Humanos, la reciente y destacable aprobación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos o la aprobación del proyecto de ley del Defensor de la Infancia. Asimismo, es importante destacar que Chile nuevamente integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que es un reconocimiento internacional al trabajo del Estado, pero también nos plantea la obligación de dar el ejemplo y redoblar los esfuerzos. Existen situaciones todavía pendientes y que son de preocupación. Sin lugar a dudas, de las más urgentes, dice relación con el conflicto intercultural de la Araucanía, Biobío y Los Ríos, que nos llama a atenderlo, no exclusivamente con medidas policiales o penales, sino como Estado, reconociendo las deudas, instando al diálogo y recordando que existen víctimas en toda la región. Se han dado pasos importantes, como el Plan Araucanía, la decisión de reformar la normativa antiterrorista y crear un espacio de diálogo constituyente indígena, pero este conflicto no resuelto sigue siendo una nota roja para las instituciones del Estado. También faltan proyectos de ley imprescindibles para robustecer nuestra institucionalidad de protección, como lo es el proyecto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que avanza en el Congreso y esperamos con ansia su aprobación. Además, existe un desafío permanente de continuar reflexionando qué institucionalidad de derechos humanos queremos para nuestros países, con una institucionalidad, eso sí, que sea robusta y no fragmentada. Por otro lado, queda pendiente también mejorar las condiciones de los niños y niñas bajo custodia del Estado. Este no es un tema fácil y para el cual no hay atajos o soluciones mágicas. Se requiere de más recursos, reformas profundas y de lineamientos técnicos adecuados. En este tema, como lo dije el año pasado, estamos todos en deuda y con esa claridad el Instituto viene a rendir cuentas hoy. El informe anual que se está presentando indica los caminos correctos y las orientaciones que se deben tomar, pero sobre todo refleja temáticas de preocupación para el Instituto Nacional de Derechos Humanos debatidos y aprobados en el seno de su Consejo de Conformación Plural. Este informe es el 8º que se presenta, se complementa y dialoga con los informes anteriores para ir construyendo más un componente en las opiniones y recomendaciones que el INDH emite a los órganos del Estado desde su creación. Este año hemos abordado 6 grandes temáticas que responden tanto a preocupaciones por hechos ocurridos durante el año como a una mirada preventiva de temas que tarde o temprano serán una prioridad para los órganos del Estado. El capítulo de manifestaciones de la discriminación racial en Chile, como justamente lo indica su nombre, aborda desde una dimensión cultural y de percepción cómo los chilenos y chilenas consideran al otro migrante, al otro afrodescendiente, al otro perteneciente a un pueblo originario. Este capítulo pone alertas, informa hallazgos y propone recomendaciones para que en Chile no tengamos más actos que denigren a una persona por su color de piel, origen étnico o condición migratoria. En este sentido, ayuda una nueva ley de migraciones que tenga en su centro la igualdad y no discriminación, siendo esto un anhelo de organizaciones de migrantes y también una necesidad en un Estado democrático que transita al siglo XXI. El capítulo sobre cultura de discriminación arbitraria hacia la mujer vuelve a tratar un tema tristemente vigente, y es la aún dispar situación de los derechos de las mujeres en relación a los hombres,
por ejemplo, en sus remuneraciones, que repercute no solo en sus remuneraciones, sino que en su seguridad social, tanto en su acceso a la salud como en sus pensiones. La violencia contra la mujer es una materia que no fue abordada en esta ocasión en profundidad. Sin embargo, en el informe del año 2018 ya está presupuestado como uno de los capítulos a escribir. La situación de los feminicidios en Chile es alarmante y acá no cabe sino apoyar y reforzar las iniciativas que el Estado está emprendiendo a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, junto con las organizaciones de la sociedad civil. También en este informe anual se aborda la protección de la biodiversidad. El cambio climático es responsable de desastres cada vez más frecuentes en nuestro país, desde los incendios forestales hasta las lluvias torrenciales, como aludes producidos por cambios en las temperaturas cordilleranas, como lamentablemente lo ocurrido en Villa Santa Lucía, donde se han perdido vidas. Mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático es también una obligación del Estado, no solo jurídica, sino ética, moral en relación a las futuras generaciones. Por otra parte, una materia que nunca debe dejar el debate público son nuestras obligaciones en materia de justicia y de transición. Obligaciones en materia de verdad, de justicia, de reparación y no repetición. En este capítulo del informe anual sobre esta materia se actualizan los estándares y discusiones internacionales en la materia, a la luz de nuevos desarrollos del derecho internacional, así como se evalúan algunas medidas adoptadas por el Estado de Chile. Siempre se necesitará más verdad, más justicia, más reparación y más medidas de no repetición para fortalecer nuestra democracia. También hablamos sobre la realidad de niños y niñas trans e intersex en el contexto educacional y la atención en salud. Lejos de zanjar el debate o proponer soluciones únicas, el Consejo del Instituto ha buscado reconocer y visibilizar la situación de los niños y niñas trans e intersex, así como sus familias. Se plantean los obstáculos que existen en el goce de sus derechos sin discriminación. En este informe también se habla en un extenso capítulo de la situación de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para este capítulo se visitaron todos los centros psiquiátricos de larga estadía, todas las cárceles de adolescentes y todas las residencias de administración directa del Sename a lo largo de todo Chile, utilizando instrumentos y observación objetiva para evaluar en esta oportunidad la integridad personal de los y las residentes. Me quiero detener en la sección de los centros de administración directa, ya que este capítulo, el que vamos a incluir en este informe anual, es un primer producto de la misión de observación realizada a la red Sename por parte del Instituto a principios de año, evidenciando hechos de preocupación circunscritos a vulneraciones y riesgos de la integridad personal. La aprobación del informe específico de la misión y completo está en sus fases finales en el Consejo del Instituto. En él se aborda el conjunto de la red Sename. Con sus resultados será posible conocer la realidad y la situación de estos centros, realizando una evaluación de la vigencia de los derechos, pero sobre todo proponer recomendaciones al Estado para su cambio. Este informe específico buscará aportar al debate, dar alternativas, pero desde una mirada de largo plazo, una mirada de Estado, que pone como foco los derechos de los niños y niñas y adolescentes más vulnerables del país. Esta misión se proyectó para visitar los centros y evaluar en un informe que se iba a publicar el primer semestre de este año, pero su escala, la envergadura, los obstáculos y también la necesidad de acciones inmediatas era algo que no pudimos prever. El conjunto del instituto se vio altamente demandado. Durante este año se observó más del 85% de centros de la red y como resultado se levantaron 181 casos urgentes de niños y niñas y calificamos 25 centros como críticos. Por lo mismo, como parte del rol de garante del instituto, se ha realizado seguimiento de estos casos, se oficiaron en las instituciones correspondientes y se emprendieron las acciones legales correspondientes. En lo que va del año, estamos hablando de más de 200 acciones de protección individual de niños y niñas en riesgo en todo el país, y más de 20 denuncias penales, querellas y amparos constitucionales. Sin perjuicio de que el informe final está en elaboración, la protección eficaz de los niños y niñas bajo custodia del Estado se ha realizado oportunamente por parte del Instituto. El informe aportará visiones y recomendaciones de largo plazo, pero la protección inmediata para remediar casos graves se ha hecho.
Estamos en deuda como Estado. Necesitamos adoptar todas las medidas para que estos hechos no se produzcan. Tenemos un gran desafío por delante y en esto el INH tiene una misión muy clara: colaborar con el Estado para que siempre tome el camino correcto, de acuerdo a la normativa nacional e internacional, y por supuesto dar los avisos necesarios. No quiero terminar estas palabras sin antes volver a agradecer a los y las presentes, especialmente a las autoridades públicas. El instituto que en esta ocasión me toca dirigir es un instituto joven de reciente creación, que comenzó en el gobierno de la Presidenta de la República, su primer mandato. Y el instituto que en ese momento se creó no es el instituto que existe hoy, porque es un instituto mucho más fuerte, mucho más robusto, con presencia nacional, que vamos a poder colaborar con el Estado. En eso hay que reconocer la iniciativa de la Presidenta al crear esta institución.